Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos ya con la cuarta parte de este estudio que estamos teniendo, titulado Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo, para estudiar acerca de este tema, de esto que está pasando. Porque al final de cuentas, hermanos, pues es necesario el conocimiento. Acuérdense que dice la palabra que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y eso es lo que vamos a adquirir, hermanos, por medio del estudio de la palabra, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la transformación de nuestra mente, sometiéndonos a la palabra de Dios. Vamos a iniciar este cuarto estudio, hermanos, no sin antes hacer un pequeño repaso a modo de contexto de lo que vimos en el estudio pasado, para que de esa manera nos quede pues fresco lo que estamos viendo. En el estudio anterior, hermanos, vimos cómo en contra de todo razonamiento humano, cuando Pablo fue encerrado, Dios hizo que todo esto obrara para bien en cuanto a la predicación del evangelio. Y Pablo dijo: quiero que sepan que las cosas que me han acontecido más bien redundaron para bien en cuanto a la predicación del evangelio. Vimos que ahora más que nunca, hermanos, es cuando debemos predicar, y cuando podemos hacerlo haciendo uso de las redes sociales, hermanos, llegando a más personas que a las que podemos llegar estando sentados esperando visitantes en la congregación. Vimos que por los tiempos que estamos viviendo, hermanos, es de mayor impacto para la sociedad el ver nuestra actitud de una forma distinta a la actitud que tiene toda la gente, teniendo la paz de Dios. Y la gente a eso le llama la atención, que los cristianos tengamos paz en medio de la tormenta. Eso, hermanos, decíamos que es más impactante, fue más impactante con la vida de Pablo, y es más impactante para los que nos ven que cualquier sermón que pudieran haber escuchado en una congregación cuando todo va bien. También vimos, hermanos, cómo Dios, por medio de todo esto, está preparando los corazones de muchos para que se conviertan, para que se arrepientan, al ver la fragilidad de la vida y cómo la vida se puede ir de nosotros o de nuestros seres queridos en cualquier momento. Es el tiempo, hermanos, decíamos, cuando se están reconciliando y uniendo familias. Y si no lo han hecho, se los decía en el estudio pasado, háganlo, hermanos. Arréglense con aquel que estén mal, porque no saben si se va usted o se va él, o a lo mejor no se va nadie, pero no perdemos nada arreglándonos, perdonando, que es lo que Dios quiere que hagamos. Dios, hermanos, por medio de la cuarentena nos tiene más unidos que nunca, a las familias conviviendo en las casas, no hay clases, están los hijos, los nietos, con los abuelos, los hijos, con los padres, creando una relación pues más estrecha de la que se logra tener cuando se ven pocas horas al día por causa del estudio y los trabajos. Y hoy, hermanos, veremos más cosas buenas que Dios está haciendo en medio de todo esto, y que no nos habíamos puesto pues a pensar, a reflexionar, porque estábamos viendo las cosas como las ve el mundo y no como las está viendo Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver y vamos a darnos cuenta cómo existen muchos pastores, hermanos, de sana doctrina, predicando contra los falsos maestros, contra los falsos evangelios, falsas doctrinas, abusos de lobos que están haciendo negocio con la fe, que están lucrando con la fe, que están engañando al pueblo, que están engañando a la gente. Pero poco es lo que se logra, hermanos, por medio de la predicación, de exponer todas estas
falsas doctrinas y falsos maestros. Lo único que se logra es debate, que defiendan los lobos, los hijos de los lobitos a los lobos, y los cristianos atacan a los hijos de los lobos, y los hijos de los lobos atacan a los cristianos, y poco es lo que se hace, realmente poco es lo que se logra. Pero veamos lo que logró Dios, hermano. Por eso la gloria es siempre para Él, porque Él es el que sabe hacer las cosas, Él es el que las hace bien. Y veamos, hermanos, lo que ha logrado Dios con todo esto, refiriéndonos a todos estos falsos maestros y falsas doctrinas. En primer lugar, hermanos, una cosa que debemos notar es que Dios, desde el antiguo pacto, cuando juzgaba a su pueblo, hermanos, cuando juzgó a su pueblo de una manera muy fuerte, que es lo que vamos a ver en el siguiente estudio, hablando de los tiempos del exilio a Babilonia, del rey Nabucodonosor. Dios lo que hizo, hermanos, en ese tiempo fue que le quitó el templo al pueblo. Le quitó el templo. ¿Y sabe qué pasó después? 70 años, en el año 70 de nuestra era, Dios le vuelve a quitar el templo al pueblo. Y de alguna otra forma, hermanos, en estos tiempos Dios le ha quitado el templo a muchos. Y a muchos religiosos les duele en el alma, porque el templo es todo lo que tienen para sentirse hijos de Dios. Estoy hablando de muchos en estos tiempos y hablando simbólicamente de lo que significaba el templo para el pueblo de Israel. El templo significaba que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran el pueblo escogido, que ellos eran santos, que ellos eran amados por Dios, que ellos eran una nación diferente, apartada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, hermanos, el pueblo no se comportaba como Dios quería que se comportara. Y todo era pura apariencia. Y todo era como el escriba y el fariseo, el escriba y el publicano, de la parábola que nos enseña Jesús, donde todo es hipocresía, apariencia, altivez, soberbia, pero no hay frutos, no hay carácter de Cristo, no hay santidad. Pero el pueblo de Israel en la antigüedad se sentía justo mientras tuvieran el templo. ¿Y qué hacía Dios? Les quitó el templo. Y en estos tiempos, hermanos, a muchos que se creen justos, santos, hijos de Dios, porque van al templo, se les quitó el templo y no saben qué hacer. Y están desesperados y quieren volver a los templos porque, estando ahí, ellos piensan que por hacer eso son justos, santos, agradables a Dios e hijos de Dios, solo por estar en el culto, solo porque te vas a sentar a oír el sermón aunque no lo escuches, solo porque los pastores se van a dar el sermón aunque no hayan estudiado para darlo, solo porque tengas un cargo, un liderazgo. Entonces te sientes que eres hijo de Dios, pueblo de Dios, por eso. Y cuando Dios, hermanos, quita eso, la gente está desesperada, porque fuera de eso no son nada, porque todo era pura apariencia a la hora de ir al culto. Y mucha gente, si tú le preguntabas, ¿por qué te consideras cristiano? Porque siempre voy al culto. Y ahorita en tiempos de pandemia, ¿por qué te consideras cristiano si ya no hay templos abiertos?
Dios, hermanos, está haciendo eso para que reflexione su pueblo. Les dije que Dios está preparando los corazones para que la gente se arrepienta, para que la gente se convierta. Y cuando escuchamos esas expresiones, hermanos, pensamos casi siempre que nos estamos refiriendo a personas inconversas. Y sí, Dios lo está haciendo para que personas inconversas lo conozcan, pero al mismo tiempo Dios está trabajando, hermanos, obrando todo esto para bien, para buscar la conversión y el arrepentimiento de aquellos que se dicen ser su pueblo. Sí sabe, hermanos, en las Escrituras cuántas veces el pueblo se ha apartado de Dios y, como les decía al principio, perecían por falta de conocimiento. Cuántas veces el pueblo apostató y Dios les llamó por medio de Isaías y les decía: vuélvanse a mí. No les estaba hablando a los paganos, no les estaba hablando a las naciones que no lo conocían, le estaba hablando a aquellos que decían ser su pueblo. En los tiempos de Jeremías, que se fueron y adoraron a la reina del cielo, y Dios les decía: vuélvanse a mí. Bueno, en este tiempo, hermanos, Dios está buscando arrepentimiento en su pueblo también. Está buscando que reaccione la gente, que se quite esa careta que usaban como cristianismo al asistir los domingos bajo un liderazgo, cuando en realidad sus vidas no reflejaban ningún rasgo del carácter de Cristo, que es lo que Dios hace con todos aquellos que toma como hijos: formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y fíjese, hermanos, vamos a hablar respecto a lo que Dios está haciendo en contra de la falsa doctrina de la guerra espiritual. Fíjese bien. ¿Sí saben, hermanos, cuántos pastores y cuántos cristianos están muriendo o han muerto en lo largo de estos 5 meses por el coronavirus? ¿Usted cree que no ha muerto nadie? ¿O cree que los que murieron era porque no eran cristianos? Típica forma de juzgar. Hay pastores, hermanos, y personas de congregaciones de todas las denominaciones, incluyendo las de sana doctrina, que han muerto a lo largo de todos estos 5 meses. Y yo me pregunto y les pregunto a aquellos que enseñan acerca de la guerra espiritual, aquellos gritones, manoteadores, pataleadores, que manotean como si le pegaran al diablo y zapatean como si le pisaran la cola, que enseñan acerca de los demonios, de las enfermedades, de los espíritus, del poder que tiene la iglesia para atar, desatar, declarar, arrebatar y todas esas cosas que ya vimos que son falsas en la serie que tuvimos y que por desgracia no tenemos aquí ahorita subida, acerca de la guerra espiritual. Yo les pregunto, hermanos, a ellos, y si usted conoce a alguien, pregúntele estas preguntas fáciles. ¿Por qué no atan el espíritu del coronavirus y lo arrojan al abismo? Porque según ellos y según sus enseñanzas, todas las enfermedades son espíritus. Espíritu de diabetes, espíritu de hipertensión, espíritu de todo. Y según ellos, hermanos, ellos pueden atar esos espíritus y tienen el poder para arrojarlos al abismo. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿O no dicen eso? ¿No es eso lo que enseñan?
Bueno, no se echen para atrás ahora. ¿Por qué no atan el espíritu del coronavirus y lo arrojan al abismo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no queman el espíritu del coronavirus con la sangre de Cristo? Porque ya ven que dicen, quemo, te quemo y todo, me cubro. ¿Por qué no declararon, hermanos, con el poder de sus bocas que el coronavirus no llegaría a sus países? ¿Por qué? ¿Por qué no se pararon y dijeron en Estados Unidos, aquí en México, o a nivel estado o ciudad, que el coronavirus no iba a entrar a este lugar y lo declaraban? ¿Por qué? O si se les pasó y ya cuando se dieron cuenta ya había llegado, ¿por qué no declaran ahorita que se va? ¿No pueden? ¿Por qué no hacen un culto y declaran que se va? Sí lo han hecho, pero no se va. Que declaren que ni un muerto más, ni un contagiado más, y que hablen en lenguas, griten, pataleen y hagan un escándalo con la batería y con los instrumentos, declarando y firmando su oración diciendo en el nombre de Jesús que no va a haber ni un muerto más, ni un contagiado más. ¿Por qué no lo hacen? No que tenían poder para declarar, no que tenían poder para reprender a los espíritus. ¿Por qué no van al área COVID en los hospitales y se meten y declaran sanidad para los enfermos y les imponen las manos? Al final de cuentas, ellos dicen que los cristianos no se enferman. Entonces pueden irle a ayudar a todos los doctores a sanar enfermos. ¿Por qué no van? ¿Por qué no se meten al área COVID sin cubrebocas, sin gogles, a imponer las manos a los enfermos? Ellos dicen que no se enferman. Los cristianos no se pueden enfermar porque dicen que Jesús ya llevó nuestras, ¿qué cosa dicen? Enfermedades. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué están adentro de sus casas, escondidos, los líderes, como Guillermo Maldonado, transmitiendo desde su casa por YouTube? Si los cristianos no se enferman, y si tienes poder para declarar, atar, arrebatar y todas esas cosas, ¿por qué no declararon que no llegaba el coronavirus, o que declaren que se va, o que declaren que nadie se contagia? ¿Para qué se esconde en su casa si los cristianos no se enferman? Y este es un reclamo, hermanos, a modo del que hizo el profeta Elías, cuando decían que Baal era su Dios, y Elías les dijo que no, que solo Jehová era Dios, y los retó a que le pidieran a su Dios que hiciera lo que solo el verdadero Dios puede hacer. Y ellos gritaron y patalearon y parecía un culto neopentecostés. ¿Y sabe qué pasó? Nada. ¿Y sabe qué les decía Elías? Díganle más fuerte. Tal vez está dormido. Tal vez salió, no los escucha. Y yo les digo a aquellos hermanos, decretadores, declaradores, que tienen poder en su boca, grítenlo más fuerte. Tal vez el espíritu del coronavirus tiene problemas de oído y no los alcanzo a oír. ¿Qué les hace falta para hacer lo que dicen que pueden hacer?
Pero ¿saben, hermanos, por qué no se van y se meten al área de COVID? Ayudarle a los doctores. Porque los cristianos, hermanos, pueden enfermarse como cualquier otra persona. El estar en Cristo no te da inmunidad en contra de ninguna enfermedad. Por eso, echan mentiras, enseñan falsas doctrinas, le sacan el dinero a la gente, pero cuando hay una situación como ahorita, corre Guillermo Maldonado y se encierra en su casa, porque no tenía ningún poder, ni Cash Luna, ni Otoniel Font, ni Guillermo Maldonado, ni Ana Maldonado. No lo tienen. No pueden hacer lo que dicen que pueden hacer. Y si ustedes conocen a alguien que dice que sí se puede y que sí es cierto, entonces fácil, díganle que lo hagan. Aten el espíritu de coronavirus y arrójenlo al abismo. Quémenlo con la sangre de Cristo. Declaren que ni un muerto más, ni un contagiado más, en el nombre de Jesús. Y se van a dar cuenta como todo lo que decían, hacían, enseñaban, eran puras mentiras que les enseñaron para que de la misma manera que hicieron en el Antiguo Testamento los falsos profetas, les sacaran el dinero. Ellos, hermanos, no tienen el poder en la boca que alegan tener. Ellos dicen que tienen un poder. Y sale Cash Luna diciendo, porque en mi boca hay un milagro. A ver, Cash. Dinero. Que haces que se paren los paralíticos. Y que haces que tus acompañantes no puedan atravesar líneas de poder que tú trazas con tus manos en el aire. Acaba con el coronavirus. ¿O no puedes? Muchos cristianos, hermanos, ojo con esto, porque al principio empecé con una frase que no tenía preparada: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y yo estoy seguro que Dios me puso ese verso que yo no tenía aquí preparado ni apuntado, por esta razón. Muchos cristianos han muerto durante este tiempo, pastores y creyentes, no porque Dios se los haya querido llevar. Escuche eso bien. Muchos de los cristianos y de los pastores que usted ve que suben en Facebook, que se están muriendo en las congregaciones, que se está muriendo en los pastores, muchos, no todos, ojo con lo que estoy diciendo, muchos de estos que se han muerto, no era que Dios se los quisiera llevar. Se fueron porque fueron engañados por falsos maestros y por falsas doctrinas que les prometían inmunidad, sanidad, poder, y que estando en Cristo no necesitaban cubrebocas, ni caretas, ni lavarse las manos, ni nada. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Todos esos de la guerra espiritual creen esas cosas porque no conocen ni la palabra ni al Dios que inspiró la palabra. Y por esa ignorancia muchos han muerto. Y no solo ellos, sino que la enfermedad ha crecido, porque muchas veces este tipo de gentes se engañan diciendo que como son cristianos no les va a pasar nada y no se tienen que cuidar. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Ya saben que a mí siempre me gustan los ejemplos. El ejemplo de la paciente o el paciente 31 en Corea del Sur. Si usted ya lo escuchó, bueno, aquí le voy a dar unos datos que a lo mejor no conoce. Y si no lo ha escuchado, hermanos, lo puede buscar después. Es algo 100% real. El paciente 31 en Corea del Sur.
El primer caso en aquel país, hermanos, en Corea del Sur, fue el 20 de enero. El 20 de enero llega el primer caso a Corea del Sur. Y en las siguientes semanas, hermanos, logra contagiar por medio de ese paciente cero, que fue el primero, a 30 personas. Y las autoridades de salud de aquel país lograron controlar la pandemia, localizar los contactos de ese paciente cero, ponerlos en cuarentena y ya solamente se había llegado en aquel país a 30 y habían logrado controlar la pandemia. Pero en eso apareció esta mujer que le llaman la paciente 31. ¿Por qué la paciente 31? Porque normalmente se busca al paciente 0, que es el primero, el que empieza. Pero en este caso es la 31 porque ya habían controlado la pandemia y esta mujer desató otra vez la pandemia. Una sola mujer, hermanos, contagió a casi 1000 personas. Una sola mujer. Esta mujer, hermanos, les voy a contar, en una ocasión llegó al hospital porque tuvo un accidente en auto y ya traía síntomas y le dijeron que le iban a hacer la prueba y no quiso. ¿Por qué, hermanos? Porque esta mujer de 61 años de Corea del Sur se decía ser cristiana. Y a ella le habían enseñado que ella no se podía enfermar, como les voy a comentar ahorita. Entonces, ¿qué pasa con la gente que le dicen el doctor, traes 400 de azúcar? No traigo nada y estoy bien, en el nombre de Jesús, yo me siento bien. Oiga, trae la presión en 180, no, yo no lo creo, no lo recibo, en el nombre de Jesús, ato el espíritu de mentira que me está diciendo por medio del doctor, ato el espíritu de presión alta y lo arrojo al abismo, declaro en esta hora que no tengo nada y que soy sano. Ese tipo de tonterías hicieron, hermanos, que esta mujer no se hiciera la prueba a pesar de que ya tenía síntomas. Y durante los siguientes 10 días, hermanos, asistió 2 veces a su congregación en Corea del Sur, donde asisten un promedio de 1000 personas por servicio. 1000 personas. Ella ya traía síntomas desde hace días. No le importó, no se hizo la prueba, no se guardó, no se cuidó y se metió 2 veces al culto dominical con 1000 personas. En esos días, hermanos, también ella fue a una boda, comió en un buffet, fue a un funeral. Y hermanos, llegó un momento donde por fin ella se empezó a sentir más mal. Y tuvo que ir al hospital. Y le hicieron la prueba. Salió positiva. Empezaron las autoridades a rastrear con quién había tenido contacto. Y ella les dijo lo que les acabo de decir. Fui a un funeral. Fui 2 veces al servicio de mi iglesia. ¿Y cuántas personas asisten? 1000. Y fui a un buffet. Y fui allá y fui acá y les empezó a contar. 8 días después, hermanos. 8 días después de que esta mujer salió positivo en la prueba y ya descubrieron que sí es cierto y empezaron a rastrear sus contactos y todo. 8 días después, los casos en Corea del Sur pasaron de 31 a 977 y casi todos pertenecientes a esa misma congregación donde iba ella. ¿Se fija la imprudencia? ¿Se fija la necedad? No tengo nada, yo no me enfermo,
voy a seguir yendo al culto porque el gobierno y el diablo quieren que ya no nos congreguemos, es una persecución contra la iglesia y no vamos a ceder, entonces yo me sigo congregando aunque esté enferma, y si tengo síntomas de todos modos voy y no me hago la prueba porque no tengo nada, porque los cristianos no se enferman, y contagió a casi 1000 personas. ¿Sabe cuántas personas de esas se murieron? ¿Sabe cuántos padres se quedaron sin hijos? Hijos sin padres, hermanos sin hermanos o hermanas. ¿Sabe cuántas personas murieron de esas 1000 por causa de esta señora? Y solo Dios sabe, hermanos, cuántas personas están muriendo alrededor del mundo por culpa de personas irresponsables como esta que les mencioné, que hicieron caso omiso a las autoridades, que creyeron las mentiras que les enseñaban sus líderes religiosos, se rebelaron contra la autoridad, negaron tener enfermedad o que pudieran ser contagiados y terminaron matando a personas. Ahora, hay mucha gente irresponsable que se forma por cerveza, que se van a las fiestas y en otras cosas. Yo no digo que los cristianos estén propagando la enfermedad en el mundo y que es su culpa, porque no faltará quien llegue a pensar eso en un momento dado que no le agrade lo que estoy diciendo. Pero lo que yo estoy diciendo, hermanos, es la irresponsabilidad que se puede tener y la ignorancia por la cual el pueblo de Dios puede padecer porque les faltó conocimiento. Esta congregación, hermanos, ustedes la pueden buscar, está en Corea del Sur, se llama Sincheonji, no sé exactamente pronunciar, es coreano, pero la puede buscar como el Templo del Tabernáculo del Testimonio. Así póngale en el Google, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, y le van a empezar a salir un montón de cosas de la iglesia de Corea del Sur que propagó en aquel país esta pandemia. El líder, hermanos, de esta congregación, el pastor, creo que tiene ahorita 88 años, que muchos lo consideran y le llaman el abogado de Dios, o algunos otros lo tienen por Mesías, empezó enseñando que solo 144,000 personas se van a poder salvar. Típico, lo mismo que los testigos de Jehová. Actualmente tiene alrededor del mundo 240,000 personas en su denominación. No sé cómo le van a hacer porque nomás 144,000 se van a salvar y ya se le pasaron los números. Pero hermanos, esta ignorancia, esta imprudencia, esta desobediencia a las autoridades de esta mujer que contagió a todos no provenía de ella, sino que le habían sido enseñada por el pastor de esta denominación, el cual enseñaba, hermanos, esto, que el coronavirus era una obra del diablo, que era un ataque contra la iglesia, para que ya no se reunieran, para que ya no se congregaran, para que ya no se predicara la palabra. ¿Le suena familiar? Y él le pidió, hermanos, a sus sacerdotes, así le llaman, que siguieran con los sermones. Dijo, ustedes sigan. Y no solo eso. A la congregación, hermanos, les dijo que no se pusieran cubrebocas durante los servicios, porque si lo hacían era una falta de respeto para Dios. Él les dijo, hermanos, que si alguno se sentía mal o tenía algún síntoma, que no importaba, que siguiera asistiendo con normalidad a los servicios. Traes calentura, traes tos, andas mocoso, de todos modos sigue viniendo. ¿Se acuerdan que fue lo primero que nosotros dijimos? Cuando empezamos a tener los cultos con sana distancia, si alguno tiene síntomas, hermano, no venga. Bueno, pues este lobo empezó a decir, no importa que usted tenga síntomas,
venga de todas maneras. Él les decía, hermanos, que todos ellos eran inmunes, que Dios no iba a dejar que se enfermaran, porque enfermarse es un pecado, porque estar enfermo impide hacer la obra de Dios. ¿Le suena algo parecido con lo que enseñan los lobillos mexicanos por acá? Que los cristianos no se enferman, que si estás enfermo no sirves para la obra de Dios, que es pecado, que no te pongas el cubrebocas, pues que es falta de fe, que aunque tengas síntomas tú de todos modos vayas, que tú no te vas a enfermar porque estás en Cristo, eres hijo de Dios. ¿Le suenan todas estas locuras que enseñaba este pastor de Corea del Sur? ¿No es lo mismo que les enseñan aquí? Los habitantes, hermanos, de aquellos lugares aborrecieron por su irresponsabilidad a los que pertenecían a esta secta. Los aborrecieron, los despreciaron, los empezaron a odiar. Y con debida razón. Solo que ellos, hermanos, como muchos cristianos, se han de engañar pensando que este desprecio de la sociedad y que este aborrecimiento, este odio, es por causa del evangelio y es una persecución porque son cristianos. No. Los odiaron, los aborrecieron porque fueron sumamente irresponsables, rebeldes, y por su causa muchos habían enfermado y otros muchos habían muerto. Iglesias ignorantes e irresponsables que están causando la propagación del virus y la muerte indirectamente para muchas personas. El 30%, hermanos, de los habitantes de Corea del Sur son cristianos y gracias a Dios la gran mayoría no están de acuerdo con las enseñanzas de esta secta. Se los dejo en claro para que no piensen que todos los habitantes de Corea del Sur y todos los cristianos son así. No, son sectas en particular. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que solo aquellos que se confiaron y no se cuidaron se enfermaron. Sí, porque quiero hacer esta aclaración. Muchos pueden decir, oye, ¿estás diciendo entonces que los cristianos que se enferman es por ignorantes e irresponsables y que se lo merecían porque no se cuidaron? No. Estoy diciendo que hay un porcentaje de ellos que están enfermos y que incluso han muerto porque fueron irresponsables y no se cuidaron y se rebelaron contra las autoridades de salud y contra las autoridades del país que decían que ya no se debían tener las reuniones o por lo menos no con tanta gente, o que sí, pero teniendo sana distancia, usando cubrebocas, gel, etcétera. Ahora, hay una posibilidad de que tú seas un cristiano responsable, que acataste las instrucciones de las autoridades, te cuidaste y aún así te enfermaste y a lo mejor llegaste a fallecer. Pero esto es muy diferente, pues ya sería dentro de la soberanía y la voluntad de Dios. No es lo mismo que te enfermes por irresponsable, por confiado, por ignorante, por rebelde, a que te enfermes haciendo caso y habiéndote cuidado. Y hay de los dos lados. Se pueden enfermar los que no se cuidaron, están más propensos, pero también se pueden llegar a enfermar los que sí se cuidaron, y no los debemos ver como gente imprudente, como gente ignorante, porque a lo mejor fue gente que sí se cuidó, pero dentro de la soberanía de Dios, Él permitió que a ellos les diera también y decidió llevárselos. Y para basarnos, hermanos, en esto,
o más bien para respaldarlo, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Primera de Pedro 15 y 16, que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este verso, hermanos, que está hablando claramente de otra cosa, lo podemos interpretar así: que ninguno, hermanos, de ustedes se enferme por haber sido rebelde a las autoridades, por haber sido imprudente, por haber sido confiado, por no haberse cuidado. Que ninguno de ustedes se enferme por esto, hermanos. Pero si alguno, hermanos, se enfermó y se había estado cuidando y había sido prudente y todo, dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, Señor, yo estoy en tus manos, me cuidé y aún así tú decidiste, aquí estoy, hágase conmigo según tu voluntad. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si eres cristiano y te llegas a enfermar, no así, es que yo la regué, es que yo no me cuidé, es que Dios no me ama, es que Dios no... No, también se pueden enfermar, aunque se estén cuidando. Pero hay menos posibilidades y todo depende al final de lo que decida Dios. Otra cosa, hermanos, que les quiero hablar es acerca de la falsa doctrina de la prosperidad. A finales del 2019, si usted prendía el radio en las estaciones difusoras cristianas o los mensajes de fin de año que daban los apóstoles y profetas, todos hablaron acerca de las maravillas y las bendiciones que vendrían para el 2020. El siguiente año Dios va a bendecir, Dios va a multiplicar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere, y todas esas cosas que les gusta prometer a los falsos profetas. Pero yo no escuché, hermanos, que en el 2019 hablaran de parte de Dios previendo todos los millones de contagios y miles de muertos que iba a haber, todos los negocios que iban a cerrar, a quebrar, y todos los empleos que se iban a perder, que afectaron, hermanos, en el mundo a creyentes y a no creyentes por igual. A creyentes y a no creyentes por igual en el mundo fueron afectados sus negocios, se perdieron sus empleos, se enfermaron y se murieron. ¿Y cuál profeta, hermanos, de fin de año profetizó eso? Dice Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Son puros falsos, hermanos. Puro lobo, puro mentiroso. Ahora, fíjese bien, la economía no solo se vino para abajo en los negocios o los empleos, sino en las congregaciones. Dios detuvo, hermanos, por lo menos de manera gradual, de manera parcial, Dios detuvo el negociar con la fe. De un momento a otro se acabaron los diezmos y las ofrendas en todas las denominaciones, en todas. Católicos, Luz del Mundo, Testigos, Mormones, Iglesias de Sana Doctrina, fue en todos. ¿Por qué repito esto? Porque luego dicen, un ataque contra la iglesia. No fue contra la iglesia, fue parejo contra todos. Por ejemplo, hermanos, en la iglesia católica, que también fue afectada, se detuvieron los cobros por bautizos, presentaciones, primeras comuniones, quinceañeras, bodas, ni misas de cuerpo presente se pueden hacer. Se acabó ese negocio.
Vi en las noticias antier en la noche una mujer que estaba triste porque sepultaron a su familiar y el padrecito no le había podido echar la bendición. El tiempo para ponerse a cuentas con Dios es durante la vida, y ya muertos, un momento después de que mueres, eres juzgado. Y ya no importan la agüita que te pueda salpicar un padre, o el rosario que puedas leer, o el novenario que las rezanderas te quieran hacer, las letanías, todo eso ya sale sobrando. Mientras hay vida hay tiempo. Cuando se acaba la vida, se acabó el tiempo. Esta es la razón, hermanos, de por qué en los templos están desesperados porque regrese la gente. No es porque les interese el seguirse congregando para seguir sirviendo a Dios y amando a los hermanos, dándoles la palabra y adorando juntos a Dios. No. Ahorita están haciendo estas campañas de que los cristianos se rebelen, de que es un ataque contra la iglesia, de que se deben rebelar con las autoridades, y todas estas mentiras que están inventando los lobos que profetizaron bendición a final de año. Lo están haciendo porque en las reuniones virtuales no hay ofrenderos, no hay dinero. ¿Quién quitó los templos y quién quitó el dinero a los lobos? Dios. Es cierto, hermanos, que muchos siervos fieles están batallando también por esto, pero de alguna manera Dios les va a suplir, porque ellos están confiando en Él y Dios es fiel. Pero los lobos, hermanos, están sufriendo y ya no saben qué hacer, porque en mucho tiempo no se habían puesto a trabajar. Ganaban dinero echando mentiras. Dios, hermanos, ha orillado a la iglesia a predicar el mensaje original que Él mandó para que predicáramos. ¿Cuál es? El arrepentimiento para el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Eso es lo único que le queda predicar ahorita, porque no pueden declarar, no pueden atar, no pueden arrebatar, no pueden prometer prosperidad, no pueden declarar que se vaya el espíritu, decirle a la gente que Dios les va a ayudar a poner un negocio, que ahorita no, por todos lados Dios puso en jaque a la iglesia para que lo único que quede predicar, lo único que queda a la iglesia predicar, es lo que nunca debió dejar de predicar: el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso ya no se predicaba. Se predicaba prosperidad, sanidad, que Dios te iba a ayudar a un negocio, un propósito maravilloso para tu vida, ayudarte a cumplir todos tus sueños. Pero no se predicaba el arrepentimiento y la vida eterna. Y eso es lo que queda ahorita a la iglesia a predicar. ¿Por qué es lo único que queda a la iglesia a predicar? Déjenme les digo. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, a su lado había 2 ladrones. Y uno de ellos creyó en Jesús. Y fíjese bien, ¿qué le dijo a él Jesús? Que si creía en Él, ya no le iba a doler estar ahí crucificado, porque Jesús estaba llevando su dolor. Es decir, cree en mí y ya no te va a doler estar ahí. No, sí le seguía doliendo. Porque es una falso eso de que si Dios y tú ya no te vas a enfermar y ya nadie te va a doler y pare de sufrir. No. ¿Qué le predicó Jesús al ladrón de la cruz? Que lo iba a sanar, que lo iba a prosperar en su negocio. Imagínense a Jesús ahí colgado al lado de él y diciéndole: cree en mí, yo te voy a prosperar para que pongas un negocio. Se estaba a punto de morir. Que le arreglaría sus problemas familiares o matrimoniales. Estaba a punto de morir. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón de la cruz? Yo te voy a ayudar a cumplir todos tus sueños.
Tengo un propósito maravilloso para tu vida. ¿Se da cuenta cómo se oye todo eso ridículo estando en la cruz el ladrón? Lo que le dijo, hermanos, Jesús al ladrón de la cruz, lo que le prometió, no era sanidad, no era que ya no le iba a doler, no era que le iba a arreglar sus problemas familiares y que le iba a ayudar a poner un negocio. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le prometió la vida eterna. Y nosotros, hermanos, debemos predicarle a las personas no el falso evangelio de la prosperidad, no la guerra espiritual, no el pare de sufrir, sino la vida eterna que Dios está dispuesto a darle a todo aquel que se arrepienta y que crea en Él. Y en este momento, hermanos, el mundo está como ese ladrón de la cruz. No tiene caso que le prediques ahorita al mundo nada cuando de un momento a otro pueden morir. Lo único que le puedes ofrecer al mundo es lo más grande que Dios nos dio, que nos arrepintamos, que serían perdonados nuestros pecados y que Dios nos daría la vida eterna. El poder, hermanos, que tiene la iglesia, el verdadero poder que tiene la iglesia, porque la iglesia sí tiene un gran poder. No es el poder que dice Cash, no es el poder que dice Guillermo Maldonado, no es el poder que piensan los hermanitos que tienen cuando gritan, patalean, avientan aceite para todos lados, declarando, atando, arrebatando. No es ese poder. El poder que tiene la iglesia y que está en nuestras bocas no es para sanar, declarar, atar, arrebatar. Es el poder del evangelio, hermanos, que es poder de Dios para salvación. Dice al judío primeramente, pero también al griego. Tenemos el poder, hermanos, en nuestras bocas para que se conviertan las personas de sus malos caminos, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios. Ese es el poder que tiene la iglesia. El poder de ofrecerles el perdón de sus pecados. El poder de que todos sus pecados les sean borrados. De que empiecen una vida nueva. Y de que si en un momento dado te toca predicarle a alguien que está a punto de morir, ¿qué le vas a ir a decir a una persona que está a punto de morir? ¿Sabe qué le dicen muchos que van? Dios me dijo que en tantos días te vas a levantar. Por favor, hermanos. Declaro en esta hora que tú sales de este lugar. Dios me reveló, tuve un sueño, una visión donde tú te parabas y te vi caminando y todas esas cosas. A alguien que está a punto de morir, hermanos, ¿saben qué nos queda decirle? Arrepiéntete, para que tus pecados sean borrados y para que recibas por gracia la vida eterna. Eso es lo que les podemos ofrecer, hermanos. Si no es por coronavirus, va a ser por otra cosa. Pero todos un día vamos a morir. Y nosotros lo que podemos ofrecerle, hermanos, no son buenos negocios. No es reprender las enfermedades. No es un mundo donde ya no les va a doler nada. Sino que si creen en Dios, si creen en Jesucristo, después de morir, hermanos, ellos pueden resucitar y recibir la vida eterna. Eso es lo que ofrece Cristo, no lo que ofrecen las religiones. Lo que ofrece Cristo es la vida eterna. Un lugar después, no aquí. No es el reino ahora. No es pare de sufrir. Un lugar donde ya no va a haber muerte.
ya no va a haber dolor, ya no va a haber clamor, no va a haber enfermedades, porque las cosas primeras ya habrán pasado y todas van a ser hechas nuevas. Eso es lo que le debemos ofrecer ahorita al mundo, hermanos. No falsas promesas, falsos evangelios, falsas prosperidades, sino decirle al mundo que se arrepienta. Hay una oportunidad. No sabemos, hermanos, quién va a terminar este año. Lo único que podemos asegurar es a dónde vamos a ir después, a dónde van a ir nuestros familiares. Hermanos, sea quien sea, si llega a morir, pero aceptó el evangelio, nos va a quedar la tranquilidad y el gozo de que va a resucitar y lo vamos a volver a ver. El problema no es realmente el coronavirus, porque como les decía, si no es eso, te vas a morir de otra cosa un día. El único problema es a dónde vas. Ojalá, hermanos, que Dios nos dé el valor, la sabiduría para poder predicar ahorita lo que Dios quiere que prediquemos y que se pueda hacer al final de cuentas su voluntad. Descansar en Él, saber que Él sabe lo que está haciendo y que nosotros solo nos corresponde pues ver las cosas desde el punto de vista de Él, para tener esa paz que nadie nos puede dar, hermanos, y que si la tenemos nadie nos la puede quitar. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos en contacto. Un saludote para todos. Acuérdense suscribirse al canal, compartir los enlaces, pongan aquí sus comentarios, hermanos, y que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.